Tema extremadamente polémico y descuidado en estos últimos tiempos. De manera mayoritaria veo en la internet que sobresalen los mensajes de las personas que no están de acuerdo con el diezmo. También veo que son muchos los argumentos que esgrimen para mostrar su disconformidad a esa práctica. Bueno, para ser metódico hay que realizar mensajes tocando punto por punto para hacerlo más claro, explícito posible. Además, evitaría lo engorroso en el tiempo por querer abarcarlos todos de una vez. El tema propuesto en este mensaje ¿es el diezmo exclusivo hasta la ley? Aclaro y repito que reconozco que son diversas las maneras de argumentar contra el diezmo, y es por ello que desde un principio me estoy enfocando solamente en el tema si el diezmo es exclusivo hasta la ley y por tanto no se extendió a la época de gracia, al nuevo pacto. Ese es el tema y la invitación al debate. De manera que si alguien me sale con otros temas sobre el diezmo y no se centra en lo propuesto, me está diciendo posiblemente dos cosas. Primero, que no tiene cultura de debate y, por ende, no entiende lo importante e imprescindible en mantenerse en el tema propuesto. Es una persona con desconocimiento. Segundo, que es una persona deshonesta y como no puede refutar lo propuesto, intenta desviar el tema para que no se enteren que están refutados y no tienen cómo responder a la fuerza del argumento. Bien, he sostenido en varias ocasiones debates escritos en la internet con personas que sostienen que el diezmo no se debe dar en este tiempo, porque es un mandamiento de la ley y ahora se vive en la gracia, y por tanto ha quedado abolido, abrogado o fue puesto a un lado. Generalmente se apoyan como evidencia en lo que dice Gálatas 5:3 y 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Como el diezmo es un mandamiento que aparece instituido en la ley, y debido a que ahora estamos en la gracia, pues no debemos cumplirlo, según las personas que están en contra del diezmo, porque sería volver a la ley, y el que se vuelve a la ley se desliga de Cristo, es decir, de la gracia. Veamos algunos ejemplos de personas que están en contra del diezmo y argumentan de esa manera. ¿De qué estamos enseñando aquí? Estamos enseñando de que las ofrendas y los diezmos, de acuerdo a la ley, no se pueden guardar ni cumplir. Jesús los cumplió por nosotros. Él nació de mujer y bajo la ley para cumplir la ley. Él la cumplió a perfección para que su justicia, lo que Él hizo a perfección, nos lo entregue a nosotros y nos dé su espíritu en un nuevo pacto. El otro punto dice que si no diezma eres un ladrón y los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y es interesante este alegato, ya que el nuevo pacto expresa que el sacrificio del Mesías, Jesucristo, nos ha librado de la maldición de la ley. Ahora, ¿sabía usted que si procuramos cumplir la ley, aunque sea en un solo punto, debemos cumplirlos absolutamente todos? Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en el Mesías, con todo lo que sabe hasta ahora,
Mi consejo cristiano es que ofrende conforme a su corazón y a sus necesidades propias. Y si quiere ofrendar, hágalo alegremente y no lo haga bajo la figura del diezmo, que lo hará caer de la gracia a la maldición de la ley y le obligará a cumplirla. Bien, eso es una constante en las personas que están en contra del diezmo. Pero vamos a revisar tal argumento si está ajustado realmente a un estudio hermenéutico. La primera inconsistencia que noto es esta: se comete la falacia de la generalización apresurada, también llamada falacia de generalización indiscriminada. Es una falacia lógica en la que se llega a una generalización inducida basada en muy pocas pruebas. Repito, basada en muy pocas pruebas. En términos de argumentación, cuando se elabora un juicio o se llega a alguna conclusión en base a una información que no es suficiente, se corre el riesgo de cometer un error, lo que se denomina falacia por generalización precipitada. Acordémonos que las falacias son argumentos deductivamente inválidos o con muy poco apoyo inductivo. Le doy un ejemplo. A un hombre le va mal en su relación marital y por irle mal con su mujer, piensa luego y llega a la conclusión que todas las mujeres son malas. ¿Usted cree que es justo esa generalización que hizo el hombre sobre todas las mujeres? Obviamente que no todas las mujeres ni todos los hombres son malos para la convivencia. En lo particular, yo no tengo un mal concepto de la mujer. Al contrario, lamento no haberme casado antes. Para mí, la etapa del matrimonio es la mejor que he vivido. Bueno, eso es precisamente lo que hacen los amigos que están en contra del diezmo. Generalizan precipitadamente, indiscriminadamente con el pretexto de la ley. Entonces, ¿cuál es la inconsistencia de tal argumento? Que si se logra demostrar que hay mandamientos que estaban instituidos en la ley, pero en la gracia se reafirmó su vigencia, de plano esa hipótesis se cae, se destruye. Porque el argumento es que el diezmo estaba ordenado en la ley. Lo generalizan que todo lo que está en la ley perdió su vigencia, que todo lo que era de la ley no se debe cumplir. Eso es lo que deducen. Es como si alguien dijera, para sostener una afirmación propia, que todos los perros son de color negro y trae como evidencia 100 perros negros. Pregunto, ¿qué hay que hacer si alguien no cree esa teoría? Pues con solo traer un perro de color blanco u otro color que no sea el negro, ya objetó, refutó tal proposición. Bien, comienzo demostrando que hay mandamientos que estaban en la ley que ahora en la gracia se deben seguir cumpliendo. Por ejemplo, abstenerse de comer sangre estaba instituido en la ley. Levíticos 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Pregunto, ¿acaso en la época de gracia podemos comer sangre? Ya que quien obedece a un mandamiento que estaba en la ley se cae de la gracia. El que no come sangre está obligado a guardar la ley. Ya con esto queda refutado este argumento, porque por aparecer en la ley no indica categóricamente que en la gracia no se debe practicar.
Eso es la falacia de la generalización precipitada o indiscriminada. Nos preguntamos, ¿todos los mandamientos que aparecen en la ley no se deben obedecer, ya que la ley dejó de ser? Si ese es el criterio, se debe respetar todo o nada. Amarás a Dios sobre todas las cosas está instituido en la ley. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunto, ¿no debemos amar a Dios porque como ese mandamiento aparece en la ley, no debemos obedecerlo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, tampoco debemos obedecerlo porque aparece en la ley. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Estos mandamientos aparecen en la ley. Como aparecen en la ley, no debemos cumplirlo porque el que cumple la ley se desliga de Cristo. De los 613 mandamientos que aparecen en la ley, debido al argumento de la generalización precipitada, todos deben ser excluidos de la práctica en la época de gracia. Ya hemos mencionado algunos mandamientos, pero podemos decir que honrar al padre y la madre también es un mandamiento establecido en la ley. Que Dios es uno, también lo dice la ley. Que no se debe practicar la idolatría, también es un mandamiento de la ley. No añadirle o quitarle a la palabra de Dios también aparece en la ley. No ser homicida, ladrón, blasfemador, calumniador, no guardar rencor. No se deben guardar en la gracia porque aparecen instituidos en la ley. El atender a la viuda y al huérfano, el ayudar al hermano necesitado, al extranjero, se debe dejar de hacer porque aparece en la ley. El adulterio, fornicación, lascivia, el no casarse con un familiar cercano como los padres, hermanos, tíos, entre otros, se puede hacer ya que esos mandamientos pertenecían a la ley. En fin, con estos ejemplos creo que son suficientes para desarrollar la idea. Cuando alguien argumenta que el diezmo no se debe practicar porque es un mandamiento de la ley, está generalizando. Y al demostrar que es imposible generalizar en cuanto a los mandamientos de la ley, ya que un gran número de esos mandamientos en la gracia continúan vigentes, fueron reafirmados y otros fueron puestos a un lado. Eso refuta tal proposición. Otra forma de refutar lícitamente ese argumento es acudiendo a lo que dice el Nuevo Testamento o Pacto, sobre cuáles fueron los mandamientos que fueron derogados, puestos a un lado para entrar el régimen o la ley del Espíritu. Allí dice claramente cuáles fueron esos mandamientos. Me pregunto, ¿aparece derogado el mandamiento del diezmo en el Nuevo Testamento? Analicemos. Hebreos 9:9 al 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bueno, llegó la época de gracia y reformó las cosas, como dice en Hebreos 9, verso 9 al 10. ¿Cuáles fueron esas reformas? Ya no andamos guiados simplemente por el régimen de la letra, sino que nos acompaña el Espíritu
y nos guía y enseña la dirección que debe andar el creyente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hebreos 9:9 al 10 dice claramente que las ofrendas y sacrificios por el pecado ya no se pueden seguir haciendo, ya que se hizo un sacrificio perfecto para expiar el pecado. Por tanto, no se debe practicar el rito de los sacrificios de animales que aparecen en la ley. Tampoco debemos acatar la dieta alimenticia impuesta en la ley. Tampoco los ritos de purificación y ordenanzas acerca de la carne. Eso ya no debemos cumplirlos. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ya hablamos de la dieta alimenticia, y en Colosenses también nos dice que guardar los días ordenados en la ley también pasaron y son sombras. Gálatas 5:1 al 4. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La circuncisión también fue un mandamiento puesto a un lado. No debemos acatarlo. Y ese es el contexto de Gálatas 5 del verso 1 al 4. Pregunto, ¿por qué no aparece ningún mandamiento en el Nuevo Testamento o pacto abrogando el diezmo? Jesús, cuando cambió algo de la ley, decía, oísteis que fue dicho, y hablaba del mandamiento establecido en la ley, y luego concluía diciendo, pero yo os digo, y hacía el cambio respectivo al mandamiento. Pregunto, ¿Jesús hizo alguna referencia al diezmo de manera que lo abrogara? ¿Dónde está? Espero que los amigos que estén en contra de esta práctica puedan aportarla. Lo que sí veo hasta ahora en los amigos que están en contra del diezmo es que presuponen, conjeturan que el diezmo fue abrogado, pero no aportan evidencias, sino que cometen la falacia de la petición de principio. Esta falacia consiste en afirmar algo, pero sin demostrarlo. Es darlo por un hecho, ignorando la ley de la razón suficiente. Esta ley exige que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho tiene que estar fundamentada o probada. Le remito un ejemplo de un pastor que presupone que el diezmo fue abrogado. Preste atención. Porque no podemos sacar textos fuera de contexto. Jesús dijo que todavía era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿El diezmo todavía se tenía que dar cuando Jesús está en su sangre o no? Todavía se tenía que dar. Y no solo el diezmo, se tenía que circuncidar, se tenía que guardar el sábado, se tenía que hacer todo lo que está ordenado en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante para trazar las Escrituras. Este amigo pastor, aunque presume de estar hablando dentro del contexto bíblico, comete la falacia de la petición de principio e incluye el diezmo como algo abrogado. Lo da por sentado, pero careciendo de cumplir la ley de la razón suficiente. Me pregunto, ¿dónde está la demostración que el diezmo fue abrogado? Él incluye el diezmo como presuposición, al igual que la circuncisión o el día sábado.
Aunque ciertamente la circuncisión y el día sábado aparecen claramente en el Nuevo Testamento como abrogados para los gentiles, pero en el diezmo no dice algo semejante. Bien, en este argumento que el diezmo es propio hasta la ley, tenemos las siguientes inconsistencias que deben ser respondidas por las personas que están en contra. Primero, es imposible argumentar que el diezmo no se debe cumplir porque es un mandamiento de la ley, porque al demostrarse que hay mandamientos que estaban establecidos en la ley y en la gracia se siguen cumpliendo, desbaratan, destruyen esa presuposición. Además del hecho que el apóstol Pablo fue el que dijo, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero el mismo apóstol Pablo en algunas oportunidades habló apelando a la ley como autoridad. Aunque parezca una contradicción, Pablo no estaba contrariándose, desdiciéndose, sino que sus palabras tienen valor en sus respectivos contextos. Dice en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pregunto, si Pablo dice que se desliga de la gracia aquel que se sujeta a la ley, ¿por qué apela en 1 Corintios 14:34 a la ley? Otro ejemplo, 1 Corintios 9:8 al 11. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, repito, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo apela a la ley de Moisés para argumentar justamente que las personas llamadas a ministerio debían ser sostenidos por los feligreses? Ese mandamiento no parece indudablemente una abolición del diezmo. Segundo, tienen que demostrar que así como parecen que los ritos de sacrificio, de purificación, la circuncisión, el día de reposo, como abrogados, deben aportar en donde dice que el diezmo fue suprimido. Por tanto, ¿cuál es la fórmula para llegar a la conclusión que el diezmo está a la par con la circuncisión, o el día de reposo, o los sacrificios? Tercero, ¿Jesús en algún momento cambió el mandamiento o hizo referencia al diezmo que lo invalidó como muchos mandamientos que mencionó? ¿Dónde está? El título del programa es ¿El diezmo exclusivo hasta la ley? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duerep.